a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, y vamos a estudiar dos versículos nada más. Vamos a estar en el verso 1 y en el verso 2. Es poco texto, pero es muy profundo, como usted se va a dar cuenta. Le voy a dar y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por el privilegio que nos das de adorarte en esta mañana, desde la escuela dominical, en la alabanza, Padre, en la cena del Señor. Pero ahora, mi Dios, al examinar tu palabra, queremos adorarte también, queremos que nos bendigas por medio de ella. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, Señor, de tal manera, Señor, que crezcamos en la medida del varón perfecto que es Cristo, que haya hambre, Señor, en nuestro corazón por tu palabra y que nos edifique de tal manera que podamos conocerte más y podamos cambiar aquello que necesita ser cambiado, Dios, para representar, Señor, aquello que nos has dado el privilegio de ser hijos tuyos. Por eso oramos, ponemos el tiempo en tus manos, sostén a quien predica, bendice a quien escucha, Señor, y que el nombre de Cristo sea glorificado en esta hora. Te lo rogamos, Señor, no porque seamos buenos o merecedores, sino únicamente en los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y los hijos de Dios dicen amén. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo había exhortado acerca de que debemos andar. Usa mucho esa palabra en Efesios. Debemos andar dignos de la vocación con la cual fuimos llamados, en toda humildad, mansedumbre, paciencia, unidad. La semana pasada veíamos que otra vez nos vuelve a exhortar el apóstol Pablo, algo nos querrá decir Dios, acerca de andar de una manera que reflejemos nuestra nueva identidad en Cristo, dejando aquellas características que identificaban al viejo hombre, al hombre que aún no era redimido. Y Pablo hablaba de ciertas características en el final del capítulo 4, el que robaba ya no robe, el que mentía ya no mienta, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo sigue en esta misma línea de exhortarnos en el andar, en el cómo conducirnos. Y a partir del capítulo 5, casi toda la mitad del capítulo 5, nos exhorta a cómo debemos de andar allá en el mundo. Nosotros, mis hermanos, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. No podemos vivir en una burbuja y andar alabando a Dios por todo el tiempo, salir a la calle, ¿verdad? Y estar como si estuviéramos en la iglesia todo el tiempo. No, hay que salir, hay que convivir, hay que trabajar, hay que estar donde hay pecado y justamente hay un propósito para ello, el evangelizarlos. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos comportarnos allá en el mundo, afuera, donde no hay cristianos, donde la mayoría no son temerosos de Dios? ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento? Bueno, la Biblia dice en este pasaje que nuestro comportamiento debe ser imitadores de Dios. Y eso es lo que habla estos dos versículos y es lo que da título al mensaje de hoy, ser imitadores de Dios. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y vamos a ver dos versículos en tres encabezados. Lo dividí en tres partes para entender estos dos textos. Vamos a ver el estándar a imitar. ¿Cuál es el estándar que tenemos que imitar? Nos llama ser imitadores. ¿Cuál es el estándar? Número 2, el motivo por el cual debemos de imitarlo. Y número 3, la mejor forma de imitarlo. Entonces vamos a ver estos tres encabezados. Vamos a ver en primer lugar el estándar a imitar. Y si me quieres otra vez acompañar al versículo 1, vamos a leerlo nuevamente. ¿Cuál es el estándar, mis hermanos? ¿Cuál es el punto de referencia para nosotros compararnos e imitar? Dice el texto, sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. La Biblia nos llama a que seamos imitadores. Un imitador es alguien que copia las características de alguien más, algunas características específicas de alguien más. Yo veo cómo se comporta una persona, cómo habla, cómo camina, cómo reacciona. Y entonces cuando yo empiezo a copiar esas acciones, esas características, he ahí que lo estoy imitando. Bueno, esa es la invitación que nos hace Dios a imitarlo. Ahora, ¿por qué esa imitación? Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 29. Imitarlo, mis hermanos, siempre ha sido el propósito de Dios. Desde que Dios creó al hombre, el propósito de esa creación no era que sufriéramos, no era que viviéramos en pecado, no era que nos alejáramos de Dios, no era que hiciéramos lo que nos diera nuestra gana. No, el propósito de Dios al hacer su pueblo, al crear su pueblo, era hacer personas, hombres, que se parecieran a Él, que se parecieran a Cristo Jesús, que fuéramos a su imagen y semejanza. Mira lo que dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que nos pareciéramos a Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Tristemente, el hombre cayó en pecado y rompió esa imagen de Dios con la que fue creado. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero por causa del pecado rompimos, nos rebelamos a esa imagen de Dios, de tal manera que el hombre ya no se parece tanto a Dios. Tiene rasgos muy lejos de Dios. Ahora nos parecemos a un hombre pecador. Y Cristo Jesús lo que vino a hacer en esa cruz de la que hablábamos hace un momento fue precisamente a revestirnos nuevamente de esa imagen de Dios. Otra vez a colocarnos la imagen, la vestidura por la cual Dios nos creó en un principio. De tal manera que todos aquellos que vienen a Cristo con arrepentimiento y fe, un arrepentimiento genuino de abandonar el pecado y creyendo la obra de Cristo, son revestidos de Cristo. Ahora Dios ya no ve a esa persona pecaminosa, sucia en pecado, sino que ahora Dios ve a Cristo que mora en nosotros. Ahora ve la imagen de Cristo en nosotros y es por eso que podemos adorarle confiadamente. Ahora hemos sido revestidos a su imagen. Ahora, ¿qué significa ser conforme a la imagen de Dios? O usando las palabras que habla el texto del capítulo 5, ¿qué significa ser imitadores de Él? ¿Qué significa? Cuando Dios me dice, sé imitador, pero ¿qué significa ser imitador de Dios? Bueno, eso es equivalente a ser perfecto. Dios es perfecto. Si yo lo voy a imitar, ¿qué tengo que ser? ¿Qué tengo que ser si tengo que imitar a Dios? Perfecto también. Él es perfecto, yo tengo que imitar esa perfección. Ahora, obviamente, la Biblia no nos está diciendo que vamos a ser igual que su gloria divina. No, eso es imposible. Pero para imitarlo tenemos que conocerlo. ¿Y cómo es Dios? ¿Qué atributos tiene Dios? Los atributos de Dios se pueden dividir en dos áreas: los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Los atributos incomunicables de Dios es, por ejemplo, su omnisciencia, todo lo sabe; su omnipotencia, todo lo puede; su inmutabilidad, Él no cambia. Esas son características que solamente le corresponden a Dios. Él es todopoderoso, Él es todo lo sabe. Su omnipresencia, Él está en todos lados. Eso nadie los puede imitar, no hay manera, es algo divino. Pero por otro lado están las características que son comunicables de Dios, como por ejemplo su amor, su santidad, su misericordia, su bondad, su piedad, su perdón. Y esas son las características que Dios nos dice, imiten esas características. Esas características sí las pueden
imitar. Esas son las cosas a las cuales Dios nos llama a que cambiemos. Por ejemplo, una de esas características que Dios nos llama a imitar es su santidad. Acompáñame a primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, 14 al 16. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escucha el verso 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad es un atributo comunicable de Dios. Por eso nos dice: yo soy santo, tú tienes que imitarme en esa santidad. Ese es el estándar. Pero aún así, mis hermanos, estos características comunicables de Dios que podemos imitar, la pregunta es: ¿cuándo vamos a ser igual de santos que Dios? ¿Cuándo, mis hermanos, vamos a ser igual de santos que Dios? La respuesta es: nunca vamos a poder ser igual de santos que Dios. Pero ¿por qué Dios me dice, sed santo, porque yo soy santo, si yo no puedo llegar a esa santidad? Bueno, déjame darte una ilustración acerca de esto. Esto es como si Dios nos dijera: necesito que te vayas, es una figura, no me vaya a decir de cosas. Váyase caminando hasta Marte. Si esto se pudiera, te voy a poner camino, vete a caminar hasta Marte. La pregunta es: ¿cuándo vamos a llegar a Marte? ¿Cuándo vamos a llegar a Marte? No llega usted a la iglesia, que es menos de 1 kilómetro de su casa acá. ¿Cuándo vamos a llegar a Marte? La respuesta es nunca. Primero nos vamos a morir antes de llegar a Marte. Pero el hecho de que no vamos a llegar no cambia la meta. Y es lo mismo en los atributos de Dios. Si yo comienzo a caminar a Marte, aunque no voy a llegar, mis hermanos, si comienzo a caminar hoy, mañana voy a estar más cerca del lugar a donde voy. ¿Tiene sentido esto? Pasado mañana voy a estar más cerca de donde estoy hoy. En un mes no voy a llegar, pero voy a estar más cerca de donde quiero ir. Y ese es el tema de los de Dios. Dios nos llama a imitarle. No vamos a llegar, pero eso no cambia la meta, eso no cambia el estándar. Yo tengo que ir caminando todos los días hacia su santidad, hacia su bondad, hacia su misericordia, de modo, amados hermanos, que hoy tengo que ser más santo, más parecido a Dios de lo que era hace un año. Los que tienen 20, 30 años en el Evangelio, hoy tienen que parecerse más a Dios de lo que se parecían hace 20 años, hace 30 años. Los que tienen poquito en el Evangelio, hoy te tienes que parecer más a Dios de lo que te parecías ayer, y mañana más a lo de hoy. Ese es el punto. Dios nos está planteando simplemente el estándar por el cual tenemos que caminar. Esa es mi meta. Yo tengo que ir creciendo cada día hacia esa meta. Ahora, hay una enseñanza, mis hermanos, en esto. A medida que los creyentes crecen en Cristo, los atributos comunicables de Dios se desarrollan más plenamente en nuestra vida. Voy a repetirlo. A medida que crecemos en Cristo, los atributos comunicables de Dios se desarrollan más plenamente en nuestra vida. Esto ocurre mediante la obediencia de la palabra. La obra del Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y eso permite que crezcamos en amor, en paciencia, en bondad y en los frutos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que evaluarnos en el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tan bondadosos ahora somos? ¿Qué tan pacientes ahora somos? ¿Qué tan mansos? ¿Qué tan amorosos? ¿Qué tan piadosos somos hoy? Porque si somos peor que ayer, ¿dónde está la imitación? ¿Dónde estamos creciendo? No hay un cambio. Y eso puede llevarnos a evaluar en nuestro corazón, a ver, ¿sí soy hijo de Dios? Porque no estoy creciendo, seguimos en lo mismo, no hay un crecimiento.
en eso. Mis hermanos, lo que distingue al cristiano no es que sea perfecto, es que va creciendo, va luchando, va caminando todos los días. De tal manera que la gente puede ver un cambio en ti. Ya no soy el mismo de ayer. No soy el mejor, ahora quizás soy menos peor, pero ya me parezco un poquito más al Señor. A veces pensamos que el voltear a ver a los hermanos, él es hermano, tiene que ser perfecto. No, es menos peor que ayer. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y yo soy menos peor que ayer también. Que haya crecimiento en nuestra vida. Ahora, nosotros como cristianos tenemos una gran esperanza. El creyente, cuando Cristo venga o nos llame a su presencia, nos va a dar cuerpos glorificados. Estos cuerpos, mis hermanos, aman el pecado, desean el pecado, se gozan en el pecado. Dios va a quitar esa naturaleza, ese cuerpo pecaminoso, y nos va a dar cuerpos que puedan imitarlo todavía más a Él. Vayan a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios. Nota que dice el texto, ya somos hijos de Dios. No tienes que esperarte a morir para ser hijo de Dios. Dice, ya somos hijos de Dios. Pero ¿qué cosa? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no estamos en esa gloria. Aún seguimos luchando con este cuerpo de pecado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando nos dé esos cuerpos, mis hermanos, y estos cuerpos pecaminosos se los coman los gusanos, y tengas un cuerpo glorificado, vamos a ser no como Dios, cuidado con esa palabra, semejantes, semejantes. Vamos a imitarlo de una mayor forma en los atributos que son comunicables. ¿Qué quiere decir? Que vamos a parecernos más a Dios en bondad, en amor, en perdón, en todos los atributos que tenemos. Y eso es nuestra esperanza. Una vez definido el estándar, la meta, dice Dios, la meta es que seas como yo. Ah, me espero a que me muera. No, tienes que trabajar ahora por esa imitación. Y la pregunta obligada, mis hermanos, es ¿qué tanto nos parecemos a Dios hoy? Estamos haciendo todo lo posible para parecernos cada día más a Dios. Hermano, pero usted acaba de decir que es imposible, pero ya no te hice esa pregunta. Lo que te estoy preguntando es, y examina en tu corazón esto, ¿tú haces todo lo que está en tu mente, alma, fuerza y corazón para buscar parecerte cada día más a nuestro Señor Jesucristo? Ese es el punto. Eso es lo que Dios va a evaluar. No, si ya llegamos a la estatura, si nos parecemos muy poquito, no, sino que tanto nos estamos esforzando de corazón que nosotros podamos decir, Señor, esto es todo, tú conoces mi corazón, esto es todo lo que yo puedo dar. Aquí está mi corazón, Señor. Este nivel de santidad, dejé mi alma en esto, me esforcé, dejé todo lo que podía dejar, Señor, trabajé arduamente y hasta aquí llego, Señor. Obra en tu misericordia en mí. La pregunta es si estamos luchando, dejando todo. No hay nada que Dios nos pueda recriminar diciéndonos que no nos hemos esforzado lo suficiente. Cuando me subo a predicar, cuando vengo aquí en el camino, son las palabras que siempre ora Dios. Señor, a este límite es a donde llego. Yo no puedo dar más, Señor. Me preparé, di lo que yo podía dar. Mínimamente llego aquí, Señor. Tú haz la obra, tú sé el que tome el control, ahora ten misericordia de nosotros. Y mis hermanos, Dios obra, pero lo que ve Dios es el corazón. La pregunta es si realmente Dios tiene algo que recriminar hoy acerca de tu esfuerzo a imitarlo. Ahí está el estándar, ¿qué tanto nos parecemos a Dios? Ahora surge la pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual Dios nos llama a imitarlo? Y esto nos lleva a un segundo encabezado. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos lleva a imitarlo? Otra vez ve a Efesios capítulo 5, versículo 1.
¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos lleva a imitarlo? Efesios 5:1 dice nuevamente, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El motivo de buscar parecernos a Dios, mis hermanos, es que somos sus hijos. ¿Por qué Dios nos dice, imítame? Pues porque eres hijo, porque eres hija de Dios. Los hijos, hermanos, de manera natural buscan imitar las acciones y conducta de los padres. ¿Te has fijado que a veces va el papá caminando y va el niño a un lado? Igualito. Si coge el papá, el niño también va cojeando. Se para el papá, el hijo igualito. Habla los gestos iguales. Hasta la mamá le da coraje. Dice, no le hagas así porque te pareces a tu padre. ¿Y qué culpa tiene el niño? Es natural que imite a su padre y las niñas a su madre en muchas áreas. Es lo natural. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Si son hijos, lo natural, lo normal, lo lógico es que se parezcan a su padre. Si no me estoy pareciendo al padre, a lo mejor no soy hijo. Ojo con eso. Si yo no me parezco nadita al padre, pues puedo estar pensando, ah, caray, entonces ¿de dónde soy hijo? Y de una vez te digo, ¿verdad? Para que no pienses, nada más hay dos papás, Dios Padre y Satanás. Los que no están en Dios son hijos del diablo. Así dice la Escritura, no me mire feo. O estamos con Dios o estamos con Satanás. Ahora, Dios nos ha hecho hijos, mis hermanos, por medio de la adopción. Vayan a Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nota que antes no éramos hijos de Dios, Dios nos hizo sus hijos. No todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo que está allá afuera es hijo de Dios. Y me atrevo a decir por la Escritura que no todos los que estamos aquí pudiésemos ser hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero nada más a los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, a aquellos que han renunciado a su vida para seguir a Cristo con toda su alma y corazón. Nada más a ellos Dios les dio la potestad de ahora hacerlos hijos de Él. Somos adoptados, por eso podemos cantar y decir, Abba, Padre, te alabamos, papito, con esa confianza, que Él es nuestro Padre. Por eso puedo orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y le empiezo a pedir, Señor, ayúdame. ¿Por qué le pido? Porque Él es mi Padre. ¿Por qué podemos orar con Él con esa confianza? Porque es nuestro Padre, porque nos ha adoptado y nos ha dado los mismos privilegios que Cristo. Por tanto, mis hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, debido, y tomando este ejemplo de la naturalidad de imitar al Padre, debido a que nuestro Padre Celestial es bondadoso, ¿cómo debemos de ser nosotros? Puesto que Él es perdonador, ¿cómo debemos de ser nosotros? Ya no fueron muchos, ¿verdad? Puesto que Dios es amor, ¿cómo debemos de ser sus hijos? Amorosos. ¿Sí ve la estructura de lo que Pablo está diciendo aquí? Aguas. Somos hijos, parezcanse a los hijos. Cada día tenemos que parecernos más a Él y menos al estilo de vida que teníamos antes de conocer a Cristo. No es magia, mis hermanos. No llegamos a Cristo, le entregamos nuestra vida, tomamos la decisión y ya somos santos. No, es un proceso. Yo tengo que tomar la decisión, de lo demás Dios se encarga. Él te va a ir procesando, te va a ir poniendo pruebas, te va a ir disciplinando, te va a ir jalando las orejas. Y cuando tú te des cuenta, ya habrás dejado cosas que para un momento de tu vida dijiste, esto es imposible que un día renuncie a ello.
Dios te va a llevar, Dios te va a procesar, Dios te va a hacer más parecido a Él. Es su obra, ni siquiera depende de nosotros. Él es el que obra, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Ahora, mis hermanos, la pregunta ¿es posible, piense esto, que un hombre sea hijo de Dios, que tenga comunión cercana a Dios y aún así sea un hombre indiferente, carente de amor, de bondad y de misericordia? ¿Podrá ser un hijo de Dios que tiene comunión con Dios, sea indiferente a las cosas de Dios y sea carente de los atributos de Dios, no sea amoroso, no sea bondadoso, no sea misericordioso? La respuesta es no, por un principio. Mis hermanos, no le imitamos para ser sus hijos. Le imitamos porque somos sus hijos. No me puedo ganar el ser hijo de Dios. Él nos ha hecho hijos de Dios. Por mucho que yo me porte bien, por mucho que yo haga cosas, nunca voy a llegar. No lo imito para ser, es porque ya soy hijo, es que busco vivir como Él. Quiero imitarlo porque soy su hijo. Ese es el principio del cual habla el Sermón del Monte. Si me acompañas al capítulo 5 de Mateo, Mateo 5, verso 43 al 45. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. Mira la demanda que nos da Dios en este texto. No es fácil. Dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así decía la ley. ¿Han conocido la ley, el Señor Jesús predicando? Seguramente la audiencia dijo sí, pero ahora dice Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por todos los que os ultrajan y os persiguen. Oye, espérame. Una cosa es que yo no le haga mal al que me haga mal. Pero ahora me estás diciendo, Señor, que debo de amar a mi enemigo, bendecirlo, al lugar de maldecirlo, hacerle un bien a aquel que me está aborreciendo y todavía encima que ore por ese sinvergüenza que me ultraja y me persigue. No, Señor, eso es demasiado para cualquiera. La palabra de Dios dice ahí mismo en ese capítulo: el que ama al que le ama, eso cualquiera puede hacerlo. El que no conoce a Dios puede amar al que le ama. Pero amar al enemigo, eso es una característica de quién, que solamente alguien puede hacer: los que son hijos de Dios. Mira el versículo 45. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dice Dios, es que esto tú en tus fuerzas no puedes, pero como eres hijo de Dios, el Espíritu Santo y la palabra obran en ti para que aunque tu carne no quiera, tú puedas orar aquellos que son tus enemigos, incluso bendecirlos en algún momento. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios. Eso es una característica de Dios. Si tú eres hijo de Dios, yo lo imito en esas cosas. Esas son cosas que Dios hizo, mis hermanos. Si nosotros decimos, eso es muy difícil, ¿quién puede hacerlo? Dios. Y Dios te adopta como hijo para que puedas hacerlo. ¿A poco no, mis hermanos? Fue Dios, cuando éramos nosotros sus enemigos, el que nos amó. Cuando lo pones en otra persona, dices, qué difícil, pero ahora tú ponte en el lado del enemigo. Tú eras y yo era el enemigo de Dios. Y bajo esa situación Dios decidió amarnos. Nos bendijo cuando nosotros le maldecíamos. Nos hizo bien cuando nosotros le aborrecíamos. Y ahí Él decidió amarnos, nos decidió bendecirnos, decidió hacernos bien. Ese es el corazón de Dios. Y dice Dios, los hijos pueden hacer eso porque esa es una característica
del Padre. Claro, no en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo obra para que le podamos estar imitando como hijos. Entonces, hemos visto cuál es el estándar. Dios, no llegamos, pero ese es el camino. Número 2, ¿por qué debemos de imitarle? Porque somos hijos. El hijo debe de parecerse al Padre. Si tú eres hijo de Dios, tienes que hacer lo que Él hace, imitarlo en sus atributos comunicables. ¿Está claro? Finalmente, el apóstol Pablo nos dice cuál es la mejor manera de imitar a nuestro Dios. ¿Cuál será la mejor forma de imitarlo? A veces decimos, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero una oración más cercana, quiero estar con gente con la que pueda buscarte más. Mis hermanos, la Biblia nos dice cómo, cuál es la mejor forma de imitarle a Dios. Y eso lo contesta el apóstol Pablo en el versículo 2 de Efesios 5. Si me acompañas nuevamente a la Biblia, Efesios 5, versículo 2. ¿Cómo es la mejor manera de imitar a nuestro Dios, mis hermanos? Dándole la gloria. Verso 2, dice la palabra de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice la palabra de Dios, imita a Dios. ¿Cómo, Señor? ¿Cuál es la mejor manera de imitarte? Anda en amor. Anda en amor. Y a lo mejor por ahí alguien dice, ay, yo siempre ando enamorado, yo estoy imitando a Dios. No es esa clase de sentimentalismo de la que está hablando la palabra de Dios. Imítale como Él es amor. ¿Por qué, mis hermanos, el andar el amor es la manera en la cual mejor podemos imitar a Dios? Hay muchas características de Dios: bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, piadoso. Pero Pablo no menciona ninguna de estas. Pablo dice, imítalo en el amor. ¿Por qué el amor? Ni siquiera menciona santidad, que es un tema fuerte. Dice, imítalo en la manera en la que Él ama. ¿Por qué será ese atributo? ¿Acaso es más importante? ¿Acaso Dios será más amoroso que santo? No, los atributos de Dios, Él es igual de santo e igual de amoroso. Pero ¿por qué la Biblia nos dice que lo imitemos justamente en el tema del amor? Mis hermanos, porque cuando un cristiano anda en amor, va a imitar automáticamente a Cristo Jesús. El amor es una característica del cristiano, o debería de ser una característica del cristiano. El andar en amor, acuérdate del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero a tu prójimo lo vas a amar como a ti mismo. Cuando yo ando en amor, mis hermanos, entonces cumplo los mandamientos, me voy a parecer a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, mis hermanos, yo no voy a tener dioses ajenos. ¿Tiene sentido? Mi ídolo ya no va a ser el fútbol. Mi ídolo ya no voy a ser yo mismo. Mi ídolo no va a ser una persona, el trabajo, el dinero. No, yo amo a Dios sobre todas las cosas, ando en amor. No tengo dioses ajenos delante de Él. No tengo ídolos. Estoy pareciéndome a Cristo. Cuando un hombre anda en amor, vive para honrar el nombre de Dios. Yo amo a Dios, yo no quiero deshonrar el nombre de Dios con mi vida, con mi testimonio, porque lo amo. Honro a Dios, me parezco a los atributos de Cristo. Una persona que ama a Dios desea estar con Dios todo el tiempo. Yo quiero estar alabando a Dios. Yo quiero llegar a la casa para tener un tiempo con Dios ahí en mi cuarto. Yo quiero que Dios estar con Él en la madrugada y estar orando y tener, porque lo amo, necesito estar con Él. Ya quiero que sea domingo para ir a la iglesia, para adorarle en medio de su pueblo, porque le amo. Entonces fíjate cómo el andar en el amor, mis hermanos, automáticamente nos hace más parecidos a Cristo. Y el amor también al prójimo, no nada más es el amor vertical. Es porque hay quien dice, ¿verdad? Yo amo a Dios, pero
De ahí en fuera, que todos se hagan bola. No, andar en amor es tener un amor vertical a Dios, pero también tener un amor horizontal para con el prójimo. No nada más es el amor hacia arriba, es el amor hacia los lados. ¿Por qué? Porque cuando yo amo al prójimo como yo mismo me amo, ¿cuánto te amas? Te amas muchísimo. Hay quien luego enseña, lo que necesitas es amarte más. No, lo que tú necesitas es amarte menos. Tú te amas demasiado. El hombre naturalmente se ama demasiado. El hombre quiere ser el primero. Queremos ser antes que Dios. Nos amamos tanto que queremos poner nuestro orgullo, nuestro deseo, lo que creemos que necesitamos antes que Dios. Por eso nos cuesta obedecer tanto a Dios, porque me amo tanto, porque yo quiero lo que yo quiero, aunque Dios me diga lo contrario. No, lo que necesitamos, amados, es aprender a amarnos menos y amar más a Dios y amar al prójimo al nivel que nosotros nos amamos. Eso es lo que necesitamos para andar parecidos a Cristo. Amar primero a Dios más que a nosotros. Tú ya te amas demasiado, por eso somos egocentristas, por eso tenemos orgullo, por eso nos enojamos, por eso tenemos ira, porque daña nuestro orgullo, daña nuestro ego y eso nos molesta, porque nos amamos demasiado. La psicología dice, ámate. La Biblia dice, ámate menos, ama más a Dios. Amén. Cuidado con esas filosofías. Si yo amo al prójimo como a mí mismo, entonces todos los hijos que están aquí, sus papás también es el prójimo. Aparte de ser sus padres, también son el prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, yo voy a honrar a mis padres, aunque no se lo merezcan. Yo los amo. Y si los amo, debo de honrarlos. Andar en amor me hace que me empiece a parecer a Cristo. Si yo amo a mi prójimo, obviamente no lo voy a matar. Y no lo voy a maldecir. Y no le voy a desear el mal porque lo amo. ¿Quién en su sano juicio amando a alguien va a querer matarlo? No. Oiga, pero yo conozco personas que aman a su pareja y la matan. No, se aman mucho a ellos. Se aman tanto que no quieren estar sin lo que ellos desean. Por eso matan. No aman a la persona, se aman a ellos mismos. Otra vez, volviendo al ejemplo del amor. Una persona que ama a su prójimo, tu esposa, varón, tu esposo, mujer, también es tu prójimo. Y si amas a tu prójimo, no la vas a engañar, no lo vas a engañar. No amamos cuando engañamos. Nos falta ese amor como a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros y queremos satisfacer deseos. No andamos en amor. Una persona que realmente ama a su prójimo, en este caso a la pareja, no la engaña, no lo engaña. Una persona que ama a su prójimo no le va a robar. Si yo amo a esa persona, ¿cómo le voy a quitar? Una persona que ama a su prójimo no le va a envidiar, no le va a codiciar. Al contrario, le va a dar gusto que crezca. Yo no he escuchado padres que envidien a sus hijos y que digan, ay, muy mal, mi hijo ya acabó la universidad y mira, le está yendo re bien. Y ahora ya se compró un carro y una casa y yo nunca pude. Y bien enojados. No, no. ¿Por qué? Porque los aman. Yo veo a los papás que dicen, gloria a Dios, que mi hijo está creciendo, que ya acabó la escuela, que ahora está trabajando, le está yendo bien, me da mucho gusto. No importa que a mí me vaya mal, pero que a mi hijo le vaya bien. ¿Por qué? Porque lo ama. Y si fuiste un poco perpicaz en lo que acabo de decir, acabo de repetir los 10 mandamientos. Porque el amor a Dios y el amor al prójimo, si yo amo a Dios, si yo amo al prójimo, cumplo toda la ley de Dios. Ahí me voy a parecer a Cristo Jesús. Ahora quiero que notes que después de que Dios nos exhorta en andar en amor, Pablo nos da el ejemplo de cómo es que Dios nos ha amado. Regresa otra vez a Efesios 5:2, por favor. Efesios 5:2. No solamente nos dice anda en amor, sino nos da el ejemplo de cómo Dios nos ha amado. Dice el texto, y andad en amor
como también Cristo nos amó. ¿Y cómo fue que Cristo nos amó? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿De qué manera nos amó Dios? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos amó tanto que dio a su Hijo como ofrenda de sacrificio para salvar nuestra alma. A ese grado Dios nos amó. Mis hermanos, el amor de Dios, ¿dónde se ve? En el perdón de nuestras almas. Dios, para salvarnos tuvo que perdonarnos, pero para perdonarnos tuvo que amarnos aún más. El amor de Dios se ve reflejado en el perdón, en el que aún siendo pecadores y enemigos de Dios, quienes le aborrecíamos, quienes le maldecíamos, Dios decidió perdonarnos. ¿Por qué? Por el puro amor y efecto de su voluntad. El amor de Dios se ve reflejado en el perdón hacia nosotros. Ese es el ejemplo que Pablo nos está dando aquí. Y debido a que el perdón es la evidencia suprema del amor de Dios, también es la evidencia más convincente de nuestro amor. ¿Cómo podemos decir que andamos en amor? Cuando perdonamos, mis hermanos. Cuando una persona perdona, aunque no lo merezca, está imitando a Dios en su forma de amar. Nada demuestra mejor el amor de Dios que cuando nosotros perdonamos igual que Dios ha perdonado. Ese es el principio que está dando Efesios 2, 5:2. Anda en amor, así como Dios amó. ¿Y cómo Dios me amó? Pues te perdonó. ¿Qué tengo que hacer yo para andar en amor? Vivir en perdón. Y aquí hay una enseñanza increíble, mis hermanos. La falta de perdón hace evidente la falta de amor. Y en negativo, la presencia de perdón demuestra la presencia de amor. El alcance de nuestro amor es el alcance de nuestra capacidad de perdonar. Lo voy a repetir. La falta de amor hace evidente la falta de perdón hace evidente la falta de amor. La presencia de perdón demuestra la presencia de amor. Y el alcance de nuestro amor es el alcance de nuestra capacidad de perdonar. En otras palabras, el que no perdona, no ama. No ha conocido el amor. Y el que no ha conocido el amor, no ha conocido al Señor, porque el Señor es amor. O sea, el tener cuidado del daño que me puedan estar haciendo, protegerme, no está peleado con el perdón. Dios nos manda a ser astutos. Ten cuidado, si hay algo que te está dañando, si hay alguien que te está perjudicando, bueno. Pero de ahí a no perdonar, eso es lo que está mal. Yo tengo que perdonar y al mismo tiempo cuidar mi vida, la vida que Dios me ha dado que cuide. Dios nos manda a perdonar, mis hermanos. El perdón no es opcional para el cristiano. El perdón no es opcional para el cristiano. Quizá alguien pueda pensar, es que lo que me hicieron es imposible de perdonar. Bueno, como sé que es un tema el perdón difícil, quiero meterme un poquito ahí antes de terminar este concepto del amor y del perdón. Quiero darte algunas cosas que nos pueden ayudar a perdonar. Mis hermanos, cuando nosotros no perdonamos, nuestra relación con Dios se afecta. Cuando nosotros no perdonamos, nuestra correlación con Dios es afectada. Vayan a primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Es que cuando yo pienso en perdonar, digo, es bien difícil, es imposible, esa persona no merece perdón. Bueno, entonces Dios no lo dice de otra manera. Cuando tú no perdonas, tu relación con Él se afecta. Dice primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice el texto, otra vez lo que estamos mencionando.
Si yo no perdono, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? ¿Por qué? Porque si amo a Dios, si soy hijo de Dios, entonces tengo que imitar a Dios. ¿Y cómo es Dios? Nos perdonó cuando no lo merecíamos. Ese es el sentido del texto. ¿Cómo puedo decir que yo soy cristiano cuando el ejemplo más grande del cristianismo es el amor que se ve reflejado en el perdón? Y yo no puedo perdonar. Entonces tampoco conozco al Padre. Aún no he experimentado ese amor. Esa relación es afectada con mi Dios. Número 2, cuando yo no perdono, mi vida de oración pierde efectividad. Cuando yo no he perdonado, mis amados hermanos, Dios no me escucha. ¿Cuál es la única oración que Dios escucha del pecador? La oración del arrepentimiento. Si yo no me he arrepentido, Dios no me va a escuchar. Me va a ver y que no estoy arrepentido y va a decir, bueno, ahí cuando te arrepientas vienes, mientras no te escucho. Salmos 66, 18. Vayan a Salmos 66, 18. Dice la palabra de Dios, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, si yo hubiera seguido en mi pecado, yo no me quiero arrepentir, Dios no me escucha. Yo tengo que arrepentirme primero para después orar a Dios. Es por eso que un cristiano, mis hermanos, no puede vivir practicando el pecado. Porque para ir a donde Dios tengo que arrepentirme, tengo que dejar forzosamente el pecado. Yo tengo que ir, quiero ir a Dios, yo no quiero estar lejos de Dios, pero mi pecado me estorba, lo aviento, renuncio y ahora sí me acerco a Dios, porque mi deseo de estar con Dios es más grande que mi pecado. Un cristiano que vive en pecado, que no quiere renunciar en el pecado, mis hermanos, no es cristiano. Porque si yo estoy con mi pecado, no me puedo acercar a Dios. Ese es el principio que está diciendo el salmista. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y mis hermanos, el no perdonar es pecado. Yo quiero estar cerca de Dios, pues tengo que perdonar, porque es más grande mi deseo de estar con Dios que aún la ofensa más grande que me hayan hecho. Yo quiero estar con Dios. Esto no merece que yo me aleje de Dios. Número 3, cuando yo no perdono, Satanás gana terreno en mi vida. Satanás gana terreno en mi vida. Vayan a Efesios 4:26. Lo vimos la semana pasada. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando yo estoy enojado, mis hermanos, ya vimos, pierdo mi comunión con Dios. Y si estoy alejado de Dios, voy a empezar a pecar en otras áreas. Y ese pecado más me va a alejar de Dios. De tal manera que algo que comenzó como una amargura me llevó a toda clase de pecados. Eso es dar lugar al diablo. Cuando yo no soluciono el problema en ese momento, recuerden que el enojo hay que solucionarlo en el momento. No permitas que crezca. No, la otra semana me lo arreglo. No, la otra semana vas a estar alejado de Dios una semana y vas a caer en más pecado. Te vas a alejar más de Dios. Vas a dar lugar al diablo y el diablo te va a hacer como él quiere. Dios nos llama a perdonar porque si no perdonamos, mi relación con Dios se afecta, mi vida de oración pierde efectividad y Satanás gana terreno en mi vida. No olviden esto, mis hermanos. A veces pensamos en el tema del perdón, es que no merece que yo lo perdone porque hizo esto, esto y esto otro. El perdón no es por merecimientos. Si fuera por merecimientos, Dios no nos hubiera perdonado. ¿Quién merece ser perdonado? El perdón es una obra de gracia, es un regalo inmerecido y aplica para ti y aplica para quien tenemos que perdonar. Nadie es merecedor de perdón. Y entonces, ¿cómo perdonamos? Por la obediencia a Dios. Dios perdona, yo soy su hijo, Él me manda a perdonar, yo quiero estar bien con Él. Señor, sea tu voluntad, aquí está mi corazón, yo me pongo a cuentas. Mis hermanos, Dios manda que lo imitemos y la mayor marca de imitación de Dios es andar en amor. Pero el ejemplo más grande de amor que Dios nos dio fue
al perdonarnos, porque para perdonarnos tuvo que derramar la ira justa sobre su Hijo amado. Qué grande es el amor de Dios. Por ahí hay una diapositiva donde se resume todo esto. Dios manda a imitarlo. Ese es el estándar. Dios nos manda, imítenme. Ese es el camino, ese es mi propósito. Porque somos sus hijos, es el motivo. ¿Por qué de imitarlo? Porque es hijo. Si no quieres imitarlo, pues a lo mejor no eres hijo. Y número 3, la mejor forma de imitar a Dios es amando como Él ama. ¿Y cómo Él ama? Perdonando de una manera sacrificial, como Él lo hizo. Perdonó con un sacrificio de olor fragante a nuestro Dios. Ese es el estándar de Dios. Quiero terminar, mis hermanos, con una reflexión, con una pregunta de reflexión. Y esto tú hazlo. Hemos visto que Dios nos manda a imitarlo. Pero entonces las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿estamos viviendo tratando de imitar el carácter de Dios? Eso es para ti y para mí. ¿Estamos tratando de imitar su carácter? Número 2, ¿estamos tratando de imitar el amor de Dios? Que es la manera que nos dice que debemos, el mejor ejemplo para imitarlo. ¿Está el amor controlando lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos? ¿Andamos en amor? ¿Eso controla nuestra vida, el andar por amor? Siguiente pregunta, ¿cuántos hermanos se beneficiaron de tu amor esta semana que andas en amor? ¿A cuántos le mostraste tu amor en esta semana? Ese amor que refleja a Cristo. Por medio de una oración, por medio de una ayuda, por medio incluso de una exhortación. Cuando alguien te exhorta es porque te ama. Cuando te ignora es porque no te ama. Dios al que ama, disciplina. ¿Cuántas personas experimentaron tu amor a raíz de eso? Cuando las personas del mundo nos ven y nos escuchan, ¿perciben ellos la bondad y el amor y la misericordia de Dios? Padres que están aquí, ¿el amor de Dios lo ven tus hijos? ¿Te ven y dicen, no, mi papá es amor como Dios? ¿Perciben ellos la bondad y la misericordia de Dios en tu vida? Esposos, ¿tu esposa ve el amor de Dios en ti? Ella ve y dice, veo el amor de Dios en su corazón. Y al revés también, ¿verdad? Mujeres, ¿tu esposo ve el amor de Dios que hay en tu corazón? Cuando vienen visitas a la iglesia, mis hermanos, ellos perciben el amor con el cual los acogemos aquí. Cuando termina la predicación, vas y buscas a aquel que no conoces para ponerte a sus órdenes y decirle, quiero reflejar el amor que Dios me ha dado y quiero enseñártelo. Quiero discipularte. ¿Cómo me vas a discipular? Viendo el amor que hay en mí. Las personas que están allá afuera se dan cuenta que eres cristiano. No porque traes la Biblia o porque pones alabanzas. Porque te delata el amor, la bondad que hay en tu vida. Porque no haces lo malo, porque no dices lo malo. Y te delata. Tú te quieres esconder, pero te dicen, ya te vi, eres cristiano. ¿Sí nos delata el amor de Dios, mis hermanos? Estamos muy lejos de imitarlo. O peor, ¿verdad? Nos dicen, ¿a poco eres cristiano? Así como diciendo, no te pareces mucho. Mis hermanos, el andar imitando a Dios en amor, esa debe de ser nuestra marca. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Analicémonos, preguntémonos. Y si tú estás aquí por primera vez, o estás aquí pero no has entregado tu vida a Dios, quiero decirte que nosotros no imitamos a Dios para irnos al cielo. Lo imitamos porque ya vamos al cielo.
porque somos hijos de Dios. El problema es que para imitarlo no podemos. Él tiene que obrar en nosotros para poder imitarlo. Y solamente aquel que se parezca a Cristo va a entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es el problema para ti si no tienes a Cristo? Que nunca te vas a poder parecer a Él. Nunca vas a poder reflejar su bondad, su amor, su compasión. A menos que la gracia de Dios obre en tu corazón y que hoy te rindas a los pies de Cristo y le digas, quiero conocerte. Perdóname, he vivido una vida alejado de ti, pero hoy quiero entregar mi vida a ti. Hoy quiero renunciar a mis pecados, a esa vida que a ti no te agrada, a esa vida que me hace enemigo de ti. Porque un día quiero ir a tu presencia, quiero conocerte, quiero experimentar el amor en mi corazón que he visto en aquellos que están a mi lado. Pero para eso tienes que tomar una decisión. Tienes que entregar tu vida en arrepentimiento y fe. Y hoy es el día que Dios preparó para que tomes esa decisión. No esperes a mañana. Hoy es el día de salvación. ¿Quiere pedirle a Dios que nos ayude a imitarlo? Póngase de pie, vamos a orar. Pídele a Dios que te ayude a ser imitador de Él. Que andemos en amor, que reflejemos su amor. Y si nunca has experimentado el amor de Dios, hoy entrégale